Les recordamos que este seminario, además de poderse seguir a través de Zoom, se está transmitiendo a través del canal de televisión del Poder Judicial en www.poderjudicialtv.cl, para si usted lo desea, pueda compartir con sus amigos, amigas, con sus contactos, la posibilidad de ver este video, este seminario a través del canal judicial. Queremos saludar especialmente a todos y todas quienes nos ven desde la segunda región, porque tenemos entendido que se ha registrado un movimiento telúrico muy intenso en la región de Antofagasta con epicentro en Calama, así que esperemos que todo vaya bien en la región vecina. Acá se sintió muy suavemente acá en Copiapó. Para dar inicio a la actividad, entonces, queremos dejar con ustedes a la señora presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, la ministra Marcela Araya Novoa. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Quiero agradecer a todos y todas por estar conectados en esta tarde de julio y compartir nuestra alegría por la celebración del 45 aniversario de esta Corte de Apelaciones de Copiapó. Me parece, pues, estamos asistiendo a tiempos históricos, que una muy buena manera de comenzar a celebrar es aprovechar el conocimiento y reflexiones de la profesora Yanira Zúñiga y de los profesores Rodrigo Pérez y Mario Maturana, sobre el tema que nos convoca en esta actividad académica, que por lo demás ha concitado gran interés. Existe un principio epistemológico, un principio del conocimiento, de la ciencia, que dice que a mayor cantidad de información, mayor posibilidad de acierto en la decisión. Bueno, como quiera que sea vuestra opción, lo que constituye una decisión soberana y democrática, queremos, en el marco de este aniversario, contribuir humildemente a que esta reflexión, a que esta decisión, perdón, sea reflexionada y sea informada. Solo eso es nuestra humilde pretensión, y para eso tenemos a estos grandes profesores que con sus generosos conocimientos nos van a ayudar a obtener mayores certezas. Muchas gracias de nuevo a todos y todas. Entonces vamos a lo que nos convoca. Gracias, Cristian. Muchas gracias, presidenta. Queremos reiterar entonces que este seminario se transmite a través del canal judicial, a través de www.poderjudicialtv.cl. La Corte de Apelaciones de Copiapó ha querido organizar esta actividad en el marco del 45º aniversario del Tribunal de Alzada, y para generar un contexto para aquellas personas que eventualmente no hayan tenido la posibilidad de acceder al texto, procederemos a leer de manera resumida y sucinta algunos de sus artículos más importantes, tal vez, del capítulo 9 de la propuesta constitucional que se refiere a los sistemas de justicia. El capítulo 9, Sistema de Justicia, parte con el artículo 307, que dice: la jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos y que consiste en conocer y juzgar por medio de un debido proceso los conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo resuelto conforme a la Constitución y las leyes, así como a los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. El artículo prosigue en su número 2 con: se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos y naciones indígenas reconocidos por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella. El ejercicio de la jurisdicción se debe velar por la tutela y promoción de los derechos, por la tutela y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza, del sistema democrático y el principio de juridicidad. Vamos a proseguir entonces con el artículo 309, que dice que el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. El artículo 310 señala: las juezas y jueces que ejercen jurisdicción son independientes entre sí y de todo otro poder o autoridad, debiendo actuar y resolver de forma imparcial. En sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La función jurisdiccional la ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por ley. Ningún otro
órgano del Estado, persona o grupo de personas, podrá ejercer la función jurisdiccional, conocer causas pendientes, modificar los fundamentos o el contenido de las resoluciones judiciales o reabrir procesos concluidos. Vamos a ir entonces ahora con el número 5 de el artículo 310, que dice las juezas y jueces no podrán militar en partidos políticos. El artículo 311 señala la función jurisdiccional debe ejercerse bajo un enfoque interseccional y debe garantizar la igualdad sustantiva y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos en la materia. Este deber es extensivo a todo órgano jurisdiccional y auxiliar, a funcionarios y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia durante todo el curso del proceso y en todas las actuaciones que realicen. El artículo 312. La función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los organismos y personas que intervienen en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva. El Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias. Los tribunales, en cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Número 4 del artículo 312 señala: los sistemas de justicia deben adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género en todas sus manifestaciones y ámbitos. Vamos entonces con el artículo 314, que dice: las juezas y los jueces son inamovibles. No pueden ser suspendidos, trasladados o removidos, sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes. El artículo 316 dice: las juezas y los jueces cesan de sus cargos por cumplir los 70 años de edad, por renuncia, por constatarse una incapacidad legal sobreviniente o por remoción. Vamos con el artículo 320. El acceso a la función jurisdiccional será gratuito sin perjuicio de las actuaciones judiciales y sanciones procesales establecidas por la ley. La justicia arbitral será siempre voluntaria. La ley no podrá establecer arbitrajes forzosos. Vamos entonces con el artículo 326. Dice: los tribunales deberán cumplir con el principio de proximidad e itinerancia. Con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva, podrán funcionar en localidades situadas fuera de su lugar de asiento, siempre dentro del territorio de su competencia. El artículo 327 dice: el Sistema Nacional de Justicia está integrado por la justicia vecinal, los tribunales de justicia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Respecto de la Corte Suprema, dice que en el artículo 328, la Corte Suprema es un órgano colegiado con jurisdicción en todo el país que tiene como función velar por la correcta aplicación del derecho y uniformar su interpretación, así como las demás atribuciones que se establezcan en la Constitución y la ley. En el número 3 del artículo 328 dice: sus juezas y jueces durarán en sus cargos un máximo de 14 años sin posibilidad de reelección. Respecto de la Cortes de Apelaciones, en el artículo 330 dice que son órganos colegiados con jurisdicción sobre una región o parte de ella. Su principal función es resolver las impugnaciones de resoluciones dictadas por los tribunales de instancia, así como las demás competencias que establezca la Constitución y la ley. El artículo 3, que modifica lo que pasa hoy con la actual Constitución, dice: la presidencia de cada Corte de Apelaciones será ejercida por una persona elegida por sus pares y durará en sus funciones 2 años. Vamos entonces con el artículo 334, que dice que la justicia vecinal se compone de los juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal. En cada comuna del país que sea asiento de una municipalidad, habrá a lo menos un juzgado vecinal, que ejercerá la función jurisdiccional respecto de todas aquellas controversias jurídicas que se susciten a nivel comunal, que no sean competencia de otro tribunal, y de los demás asuntos que la ley se les encomiende conforme al procedimiento breve, oral, simple y expedito. Vamos a ir finalmente con el Consejo de la Justicia, que queda establecido en el artículo 342. Dice:
El Consejo de la Justicia es un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial. Está encargado de los nombramientos, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. En su número 2 dice, en el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el principio de no discriminación, la inclusión, la paridad de género, la equidad territorial y la plurinacionalidad. Bien, hemos hecho entonces una lectura muy resumida de algunos de los artículos que más han llamado la atención, y para iniciar las ponencias queremos contarles que contamos con la participación de la doctora Yanira Zúñiga Añasco, profesora titular del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile y doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es autora de más de 30 artículos académicos relacionados especialmente con género, derechos humanos y participación política. Las preguntas quedarán restringidas para el final de la actividad a través de la sección que Zoom dispone para tal efecto, preguntas y respuestas, y cada expositor tendrá 25 minutos para hacer su ponencia. Profesora, a contar de ahora tiene su tiempo. Bien, muchísimas gracias. Quiero partir por agradecer la invitación al Poder Judicial en general, a esta Corte en particular y muy especialmente a su presidente, que tengo el gusto de conocer y de admirar. Así que muchas gracias, ministra. Y además aprovecho también de saludar al resto de los profesores, especialmente a Rodrigo, al que no veía hace mucho tiempo. Es un gusto compartir contigo panel. Bien, espero yo que me resulte lo que estoy haciendo mientras, que es ponerme un temporizador para ajustarme al tiempo. Y creo que la invitación que se me ha hecho, que se nos ha hecho aquí, es una oportunidad para reflexionar. Yo la voy a tomar así, sobre todo sobre las innovaciones estructurales que plantea el texto de nueva Constitución, que están sometidas, como sabemos, a la decisión ciudadana, pero como sea, me parece a mí, independientemente de ese resultado, que abre un camino para reflexionar quizás de cuestiones que habían estado siendo objeto de una reflexión muy de nicho y que no habían alcanzado suficiente amplitud en términos de las personas implicadas en esta discusión, incluyendo por supuesto a la ciudadanía. Así que yo, independientemente del resultado de esta discusión en términos políticos, tiendo a pensar que esta cuestión va a alimentar también la reflexión jurídica y puede ponernos en una mejor posición para resolver cuestiones que me parece que son crónicas, y a una de ellas me voy a referir, que es a la cuestión de género. Entonces, quiero primero partir por señalar algo que puede ser bastante obvio, pero creo que es importante poner de relieve como contexto de la discusión, que es la cuestión de que el poder judicial, el sistema de justicia, o los tribunales, como se les quiera llamar, están sometidos a un ecosistema en el que existen exigencias democráticas. Es decir, probablemente desde las perspectivas jurídicas, nosotros tendemos normalmente a pensarlos como órganos más tradicionales, menos politizados, que en contrapartida que lo que ocurre con el poder ejecutivo y el legislativo, y puede ser que esto sea así, afortunadamente para lo que diré, tiende a ser así, pero eso no significa que no hayan expectativas por parte de la ciudadanía que digan relación con las exigencias que son propias de todo ejercicio de poder público, entre las cuales están las exigencias de legitimidad, confianza pública, transparencia y rendición de cuentas. Y lo que ha venido pasando, como lo sabemos todos en Chile y en el mundo, es que igual que otros órganos públicos, los tribunales han ido entrando en procesos sostenidos, crónicos de descrédito, y al mismo tiempo estos procesos contrastan con un momento, me atrevería a decir yo, en que
los tribunales tienen funciones cada vez más protagónicas en los sistemas constitucionales, entre otras cosas porque las normas fundamentales se han puesto como telón de fondo de una serie de controversias, y esas controversias que se han multiplicado y diversificado con el tiempo se han transformado en justiciables, y por lo tanto los tribunales ya no son, nos guste o no nos guste, estoy simplemente constatando un hecho, ya no son eso que se resumía en esta clásica fórmula francesa, ¿no?, de la bouche de la loi. No son la boca de la ley, son mucho más que la boca de la ley, y esto que estoy diciendo no supone justificar activismo judicial, sino decir simplemente que hay un mayor protagonismo en impacto político de las decisiones que adoptan los tribunales. Ese creo que es el contexto de discusión para entender por qué la cuestión del diseño, de la arquitectura de los tribunales y de sus funciones se transformó rápidamente en la discusión constituyente en uno de los factores principales de esto que Gargarella llamaría la sala de máquinas, entendiendo que la cuestión de la sala de máquinas no es solo estrictamente de distribución del poder en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y esto nos enfrenta a varios desafíos que a veces se transforman, creo yo, artificialmente en dilemas, ¿no?, en que se nos obliga a optar por una cosa u otra y no a tratar de armonizar o graduar distintos principios que son relevantes en los sistemas jurídicos, a los que me voy a referir enseguida. ¿Cómo se presentan normalmente estos desafíos, ¿no? Como la cuestión de cómo los tribunales pueden responder a estas crecientes demandas de democratización, transparencia y rendición de cuentas sin comprometer su independencia. Es decir, a veces se plantea como que hay que optar entre una cosa y otra, o como hay que optar entre el rol de, no olvidemos que los tribunales son los principales garantes de los derechos fundamentales, de hipotecar esa posición de garante de derechos fundamentales, que en el constitucionalismo contemporáneo significa también promover cambios sociales, versus no comprometer la imparcialidad. Es decir, se presentan como dos cuestiones que están eminentemente reñidas. Yo no suscribo, por las razones que diré, esa afirmación. Y yo quisiera, ¿no?, y partiría con esto para ya adentrarme en las cuestiones más concretas. Yo creo que es posible, como he dicho, armonizar estas cuestiones, ¿no?, que son principios que entran en tensión, pero no necesariamente esos desafíos se deben transformar en dilemas irresolubles. Y por otro lado, creo que si bien todo cambio, y los cambios a los que me voy a referir son importantes innovaciones, involucran riesgos y amenazas, el inmovilismo en una situación de creciente desconfianza ciudadana, que es lo que muestran las investigaciones, especialmente en el caso chileno en las últimas décadas. Estoy pensando, por ejemplo, en las investigaciones de Lisa Hilbig, que ha sido una precursora en este tipo de temas. También enfrentan o confrontan a los tribunales a un riesgo bien importante, que es el riesgo o de la irrelevancia o del descrédito en términos institucionales, que es un riesgo que abre también las puertas a problemas democráticos serios. Por lo tanto, ambas opciones, la de cambiar como la de mantenerse inmóvil, tienen riesgos importantes, en mi opinión, en esta materia. ¿Cuáles son las dos cuestiones en las que yo me quiero centrar? Por un lado, en la incorporación en el gobierno judicial de mecanismos estructurales vinculados con las teorías de género, paridad y el criterio, como un criterio de adjudicación judicial, la perspectiva de género, y por el otro lado, específicamente cómo esa perspectiva de género puede o no vincularse, amplificando, reduciendo, que es una polémica que se ha dado en el caso chileno a propósito de algunas de las cláusulas que se leyeron en la introducción, el objetivo que nadie pone en duda, ni se podría poner en duda, que es el de la independencia y la imparcialidad judicial, ¿no? ¿Cómo se vinculan esas dos cosas? La primera cuestión
me lleva a las cláusulas que están estableciendo un nuevo sistema de gobierno judicial a través de la institución de un Consejo de la Justicia. Y creo que importante también, porque es una cuestión que se ha discutido muchísimo y respecto a la cual yo no voy a entrar mucho en el detalle, entre otras razones porque no soy experta en esa materia. Sí me parece que yo pondría algunas de las críticas o algunas de las observaciones que se ha hecho respecto de, el establecimiento de este Consejo de la Justicia en un tono un poco más moderado, diría yo. No creo que el establecimiento ni tampoco necesariamente la arquitectura que aparece en la propuesta constitucional pongan per se en cuestión la independencia judicial por varias razones, porque la experiencia comparada se ha ido encaminando a establecer estos consejos y de hecho hay recomendaciones en este sentido, recomendaciones que son solo hojas de ruta, no son criterios estrictamente normativos como las de la relatoría del relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial o de la Comisión Interamericana, o del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, que son las que estuve revisando, incluso en el caso de este último órgano hay un informe muy reciente que corrobora la idea de que los consejos de la justicia no son ninguna excentricidad, sino más bien estarían en la órbita de lo que existe en el derecho comparado. Otra cosa es, por supuesto, cómo se componen, cuáles son sus atribuciones, y cómo van articulando los principios de organización que los rigen. Y a mí me parece que el texto constitucional explora modalidades que son posibles dentro de, por supuesto, un escenario en que no hay un canon, un único parámetro establecido y comprobado, ¿no? Porque pareciera que efectivamente se requieren composiciones, o eso es lo que suele estar en estas recomendaciones mixtas, ¿no? Donde hay una alta presencia de jueces, pero no necesariamente una composición exclusiva para evitar corporativismo. Está el riesgo de la politización, pero ese riesgo de politización normalmente se zanja por las formas de selección, que no están todas, en mi opinión, estrictamente cerradas en el texto constitucional, es decir, es posible construir estándares de selección de estos miembros con mayor independencia, ¿no? Para garantizar menos riesgo de politización, etc. Por lo tanto, yo diría, para partir, después si a alguien le interesa, puedo aclarar un poco más mis dichos, que no creo que sea una cuestión de alarma la estructura que ahí está puesta, sin perjuicio de que quizás se podría discutir si no sería razonable alguna desconcentración de sus funciones, una deslocalización en órganos específicos al interior de ese modelo, que es algo que también se hace en el derecho comparado. Lo que sí me importa resaltar, ¿no? Y es a lo que voy, es que una de las cuestiones inéditas de la propuesta constitucional chilena es la incorporación precisamente de la perspectiva de género y yo diría no solo del enfoque de género, sino del enfoque interseccional como un enfoque complementario al de género. Y en esto sí que la propuesta chilena es inédita también en el desarrollo de estos consejos judiciales o de la judicatura, como se les llama en otros lados. La pregunta sería, bueno, ¿y para qué? ¿No? ¿Cuál es la ventaja de tener? Y yo diría, y ahí vuelvo a las investigaciones, que esto es importante por varias razones, porque las investigaciones jurídicas e interdisciplinarias en el último tiempo están mostrando dos fenómenos que son preocupantes desde el punto de vista de la organización del Poder Judicial. Un fenómeno que dice relación con la incapacidad espontánea de los poderes judiciales o de los sistemas de justicia para asegurar la igualdad de género intramuros, al interior del poder judicial, particularmente en la distribución de funciones en altas cortes. Esto es algo que no solo es un problema crónico en Chile, sino que es un problema crónico en el mundo. De hecho, en el Chile se ha ido avanzando progresivamente en el último tiempo. Pero esos avances, algunos de los cuales han sido facilitados, sobre todo en la región americana,
por la presencia de reglas de cuotas, es decir, lo inédito de aquí es incorporarlo como un criterio del Consejo de Justicia, porque las reglas de cuotas aparecen en otras formas de organización en el ámbito regional americano, también para el poder judicial, en algunas poquitas, tampoco es la tónica. Lo que sí sabemos es que esas reglas de cuotas han propiciado aumentos en el último tiempo, pero esos aumentos hemos ido viendo en los últimos años, en la última década en particular, que han sufrido ralentizaciones o estancamientos. Entonces, sabemos que no se asegura, es decir, que hay mucha resistencia. Eso es lo que muestran las investigaciones. Si a alguien le interesa, luego les puedo dar algunas referencias. Yo mismo he estado participando en un estudio regional americano en este último tiempo. Y la segunda cuestión que ha sido puesta de relieve por parte de la Comisión Interamericana o de otros órganos vinculados a la protección de derechos humanos es que pareciera haber, ¿no?, un cierto vínculo, no necesario, sino más bien un vínculo de plausibilidad entre mayor presencia de mujeres y un mejor desarrollo de perspectivas de género. Y aquí llegamos a la última cuestión que ha sido puesta de relieve consistentemente por el sistema interamericano, por la Corte en particular, y muy recientemente en el caso Manuela versus El Salvador, de manera mucho más clara. El no incorporar en los procesos de adjudicación judicial perspectiva de género, contrariamente a lo que se ha venido diciendo en Chile, en lugar de comprometer su incorporación, la imparcialidad, el problema, según la Corte Interamericana, en este último fallo que cité, que es muy reciente, podría ser no incorporarlo porque eso, al dar lugar a la multiplicación de sesgos en todo el proceso de intervención judicial, no solo en el proceso de fundamentación de una decisión judicial, sino en el proceso en que se recaban, se valoran las pruebas, incluso antes en los procesos de investigación, que evidentemente no son judiciales en estricto sensus, es decir, no son de los tribunales, pero son del sistema judicial. En todos esos procesos puede haber contaminación. Y entonces la falta de esta perspectiva puede comprometer, como ha dicho la jurisprudencia interamericana, la imparcialidad judicial, las garantías judiciales, el acceso igualitario a la justicia, ¿no? Esta idea que se ha ido desarrollando sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos, y por lo tanto no es inocuo el hecho de no tener perspectiva de género instalada. Entonces, ¿qué hace para finalizar? Para ir finalizando mi exposición, ¿no? Y solo para ir localizando las disposiciones de las que se leyeron antes que me interesan y que están fundando esta cuestión, el texto chileno agrega en la configuración del Consejo de Justicia, en el artículo 42, una cláusula paritaria, que es el reflejo ya de la incorporación de la paridad como un principio transversal organizativo que aparece en las primeras cláusulas de la propuesta. De hecho, se define el Consejo de la Justicia como un órgano paritario en el artículo 342. En ese mismo artículo se le encomienda velar en su funcionamiento, es decir, aquí hay una regla que no se basta solo con una presencia cuantitativa de mujeres, sino en el funcionamiento del órgano por la inclusión y la paridad de género hay un mandato, y en el 343, letra J, le encarga específicamente asegurar la formación inicial, la capacitación constante de la totalidad de funcionarios y funcionarios. Esto es interesante porque el mecanismo de la erradicación de estereotipos de género que está estableciendo el texto constitucional no pone todas sus fichas en que sean las mujeres, y esto me parece bien, ¿no?, por distintas razones, entre otras la democrática, en que sean las mujeres juezas en este caso las que promuevan esa perspectiva, sino que aspira a que todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial se comprometan con esa eliminación de estereotipos de género y al mismo tiempo sean formados, es decir, se les suministren los instrumentos para que eso pueda ocurrir. Y además, como mencionaba hace un rato, no solo se contenta con este enfoque de género, ese 343 letra J, sino que agrega también el enfoque interseccional, que como
es sabido, es un enfoque que asume que la cuestión de género, la desigualdad de género, puede combinarse con otras fórmulas de desigualdad social para crear entonces mayor vulnerabilidad a la discriminación. Y entonces el enfoque interseccional lo que supone es una invitación, en este caso, a los tribunales a hacer esa radiografía de esas desigualdades sociales y a ir viendo cómo al combinarse esas desigualdades pueden terminar por poner a personas en una mayor vulnerabilidad. Esto es algo que no es inédito en la teoría ni en la práctica de derechos fundamentales, y es algo que ha venido cultivando con bastante éxito como enfoque la Corte Interamericana, no solo en el caso que acabo de citar, el de Manuela, en que asume también esta perspectiva. Manuela, una mujer pobre que fue encarcelada por una emergencia obstétrica. Eh, eh, la idea de mujer y de pobreza, cómo se suman, o cómo podría intersectarse la idea de mujer, indígena, pobre, migrante, etcétera. No todas esas categorías, y entonces cómo obliga en la adjudicación judicial a hacer precisamente estos diagnósticos. Esas son las normas en materia de organización del sistema de justicia, y solo para decir cuáles yo creo que son, incluso más conocidas, porque han estado en la discusión pública, las últimas, las relacionadas con la perspectiva de género, que también se leyeron en la introducción, los artículos 311 y 312 de la propuesta constitucional. El primero señala que la función jurisdiccional debe ejercerse bajo un enfoque de nuevo interseccional y garantizar la igualdad sustantiva. También aparece un desarrollo muy fuerte de la igualdad sustantiva, en algún sentido contrapesando el protagonismo del modelo de igualdad formal ante la ley, que había sido el modelo dominante bueno, es el dominante hasta ahora en la práctica chilena. Y conecta ese artículo 311 estos enfoques con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos en la materia. Claramente hay una posibilidad de mayor sintonía al incorporar estas exigencias. Y por último, probablemente el artículo más conocido que ha estado en la discusión pública, el 312, que señala que la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen en ella deben garantizar la igualdad sustantiva. Y en el numeral 2, el Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias. Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Y en el numeral 4, los sistemas de justicia deben adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género en todas sus manifestaciones. Respecto de esta última norma, es bastante obvio cómo se ensamblan esas dos perspectivas, la organizacional en términos de cómo se componen los órganos con principio de paridad, y cómo eso puede potenciar una perspectiva de género, pero no es condición suficiente, será necesaria, pero no es suficiente. De ahí que se agrega esta idea de juzgar en perspectiva de género, y que se agregan obligaciones a este órgano que se crea para garantizar una política de formación y también de designación que garantiza estas dos ideas, por un lado paridad y perspectiva de género, incluyendo esta dimensión interseccional. Por tanto, a mí me parece, para cerrar, que esa propuesta está completamente alineada. Ya di las razones, podría profundizar un poco más, pero no quiero extenderme de por qué me parece bastante claro que la perspectiva de género no implica afectación de la imparcialidad, sino que corrige sesgos, y por lo tanto más bien debiera entenderse como una garantía. Pero me parece interesante que la propuesta se haga cargo de la dimensión organizacional, ¿no? Porque es efectivamente una de las barreras más importantes que han estado detectando las investigaciones recientes en materia de organización de los poderes judiciales en la región americana en particular, que es las dificultades que tienen las mujeres juezas, para acceder a las posiciones también relevantes en el diseño de política
judicial. Y entonces, esta manera de ensamblar lógicas que operan confluyendo hacia un mismo horizonte, que es esta noción de igualdad. Al final yo concibo la paridad como un modelo de garantía de la igualdad en su versión sustantiva. Lo que buscan es enfrentar las distintas dimensiones del problema, y en ese sentido a mí me parece que, más allá de que evidentemente no es un problema estrictamente normativo, siempre habrá una cultura de la que hay que ocuparse también. Me parece que hay un buen punto de partida en ese diseño normativo para responder al menos a esta dimensión de problemas, que son los que he tratado de describir en mi exposición. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Tendremos sin duda oportunidad de seguir escuchándola en el momento de las preguntas. Vamos entonces con... antes de seguir, quiero contarles que tenemos más de 180 personas conectadas al Zoom y alrededor de 40 personas que están conectadas a través del canal judicial. Para nosotros es muy satisfactorio que tantas personas estén interesadas en este tema. Vamos a continuar entonces, como decía, con el profesor Mario Maturana Claro, académico de la Universidad de Atacama. Él es licenciado en Derecho de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Minero de la Universidad de Atacama. Fue rector de la Universidad, decano y hoy docente del Departamento de Ciencias Jurídicas de esa casa de estudios. Asimismo, fue fiscal regional del Ministerio Público entre 2000 y 2008 y abogado integrante de la Corte Copiapina en diversos periodos. Autor de numerosos artículos académicos relacionados especialmente con el derecho minero. Profesor Maturana, su tiempo. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes, señora presidenta, estimada colega Yanira Zúñiga, estimado colega Hugo Pérez. En primer lugar, bueno, quiero agradecer muy sinceramente esta invitación a reflexionar sobre la propuesta constitucional y el Poder Judicial. Y lo hago desde una perspectiva muy cercana al Poder Judicial, porque en realidad toda mi vida profesional yo creo que ha estado muy cerca. Fui alguna vez funcionario judicial, fui relator, he sido abogado integrante de esta corte como 20 años y también fui fiscal regional en una etapa de instalación del Ministerio Público muy interesante, demandadora también. De manera que yo quiero acercarme al tema desde esa perspectiva. Tengo un PowerPoint para ordenar mis ideas y le pediría a Cristian, por favor, que me permita compartir. ¿Puedo hacerlo? Sí, vamos a indicar al encargado de la transmisión para que nos pueda ayudar con eso. José, por favor. Tiene el privilegio, don Mario. Gracias. Bien, yo he estado en la universidad muchos años y actualmente me corresponde dirigir un programa que se llama Gobernanza, Política y Gestión Pública, que creamos el año 2018 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con la finalidad de desarrollar un área de gestión pública en la universidad y además contribuir a la construcción de gobernanza en torno al proceso de descentralización en la región de Atacama. Don Mario, disculpe que lo moleste, que lo interrumpa. Me parece que se escucha muy bajito usted. No sé si se podrá acercar más al micrófono o es su audio el que no se escucha tan bien, don Mario. ¿Ahora? Parece su audio, porque se aumentó la presentación, la veo como muy grande, pero me refería al audio. Perfecto. Voy a bajar la presentación primero. ¿Y ahora se escucha mejor? ¿Sí? Sí, yo lo escucho mejor. Vamos. Bien. Yo creo que ahora se escucha mejor, sí. Sí, sí. Sí.
Gracias. Bueno, y por eso de alguna manera nuestro programa de gobernanza y lo que estamos haciendo allí también está relacionado con lo que estamos viendo hoy día. En primer lugar, yo quiero, con el objeto de llegar a algún comentario o a unas propuestas críticas respecto de la propuesta constitucional, mirar el estado del arte. Hoy día ya, ¿no es cierto?, es voz común, ya que la existencia de un poder judicial institucional, corporativo y jerárquico, ¿cierto? Las publicaciones indican en nuestro país eso, nuestro poder judicial tiene una raigambre colonial, es corporativo y es una institución jerárquica, absolutamente jerarquizada, al punto que se le ha comparado hasta con un ejército, cuyo dirección superior es la Corte Suprema. Entonces, en la misma carrera judicial, en un contexto que los tribunales superiores ejercen también el gobierno judicial, y ese es el problema de fondo, de que nuestro poder judicial no solo es jurisdiccional, sino que además ejerce el gobierno judicial la Corte Suprema, que tiene, como ustedes saben, la superintendencia en todos los ámbitos del desarrollo de esta institución. Y la misma carrera judicial es una carrera jerarquizada, ¿no es cierto?, con superiores, subalternos, que de alguna manera afecta la autonomía interna, porque no solo, puesto que no solo el ingreso a la carrera, sino que la promoción, dentro de la misma, la evaluación de la actividad de los tribunales, de los jueces y juezas, está dentro de un contexto de ese tipo. Entonces, lo que se ha planteado, lo ha planteado la Asociación de Magistrados por muchos años, lo han planteado especialistas como Juan Guillermo Vargas, Andrés Weistemann, Mauricio Duche, Cristian Riego, agrupados en las publicaciones del CEJA, que resulta necesario separar la función jurisdiccional del gobierno judicial. Nuestra Corte Suprema aglutina todos los poderes, es un órgano que definido antes de la Revolución Francesa, de manera de que no separa los poderes, y eso es el problema que tenemos en esta materia, y que de alguna manera, a mi modo de ver, la propuesta constitucional se hace cargo de ello. Veremos cómo, yo tengo algunas propuestas críticas respecto a eso, pero en general se hace cargo de este problema. Hay otro tema que yo creo que hay que considerar, que el sistema judicial, si ya hablamos de sistema judicial y no solo de poder judicial, es mucho más amplio hoy día que solo los tribunales. Con la creación del Ministerio Público como un órgano de autonomía constitucional, indudablemente, pero que separa del Poder Judicial, de la justicia penal, ¿no es cierto?, la facultad de investigar y perseguir, de alguna manera sigue en el contexto más amplio dentro del sistema judicial. No podríamos entender un Poder Judicial hoy día sin considerar como parte de él un sistema judicial, digo, más bien un poder público, las defensorías, que no solo hay en materia penal, que también trabajan dentro del sistema. De manera que en esta primera visión más general, yo creo que el sistema judicial actual, y también creo que el que nos propone la propuesta constitucional, carece de una gobernanza que integre la acción de las instituciones mediante políticas destinadas a la consecución de los fines de la justicia. Hoy día yo creo que uno de los problemas es la desarticulación de estos órganos que forman el sistema judicial y que están desarticulados porque seguramente los mismos gobiernos, los diversos gobiernos, no han generado políticas públicas destinadas a aglutinar o a integrar estas instituciones, de manera de que yo creo que una demanda de futuro es una integración de estas instituciones a través de políticas públicas que
pero que tengan una organización que sea capaz de producirlas, ¿no es cierto?, aplicarlas y evaluarlas. Es una cuestión que deberíamos ver en el futuro. Bueno, con esto que es una cuestión general, ¿cierto?, es el diagnóstico de lo que hoy día tenemos. Yo quiero revisar algunas de las disposiciones que le dan algunas características al sistema judicial propuesto. El principio, el artículo 308, que establece que los tribunales de justicia se estructuran conforme al principio de unidad jurisdiccional. Como base de su organización y funcionamiento están sujetos al mismo estatuto jurídico y al mismo principio. Es un principio indudablemente rector que establece esta unidad jurisdiccional que le da sentido al sistema. De manera de que es una norma muy pertinente, me parece que se haya tratado de esa manera. Porque esta unidad jurisdiccional se establece como base de la organización y funcionamiento, y están sujetos los tribunales al mismo estatuto jurídico y a los mismos principios. No podía ser de otra manera si queremos hablar de un sistema judicial aplicable a toda la nación. La segunda cuestión que lo trató la colega Yanira Zúñiga con mucha mayor profundidad es esto, el enfoque interseccional. Indudablemente es un avance, y yo quiero hacer ahí nada más que hacer dos puntos. Primero, que como lo establece este artículo 311, este enfoque interseccional, en el sentido de considerar el género y considerar, ¿no es cierto?, otros colectivos en el sistema judicial, no solo está referido a lo orgánico, en cuanto a lo que es paridad, por ejemplo, paridad de género, sino que, como lo dice esta norma, la función jurisdiccional propia de cada juez, cada jueza, de cada tribunal, debe ejercerse bajo un enfoque interseccional. Es decir, en el sentido de considerar que las personas que acuden al sistema forman parte de diversos colectivos, pueden ser mujeres, pueden ser personas pobres, disidencias sexuales, de manera que tienen visiones distintas de lo que es correcto, lo que es incorrecto, de lo que es el mundo, y en consecuencia me parece que considerar eso es una cuestión muy, muy trascendente para el sistema judicial que se nos propone construir. El principio como principio rector de la justicia abierta también, que se manifiesta en transparencia, participación y colaboración. Solo me gustaría enfatizar la expresión participación. ¿Qué significa esto? Que los tribunales en el futuro regulen por la ley, ¿no es cierto?, estas normas constitucionales, van a tener participación de la ciudadanía, como ocurre en otros países, como ocurre en España, por ejemplo, con jueces escabinos, que son legos, con muchas partes del mundo. Es una cuestión que indudablemente tendrá que desarrollar la ley, pero me parece que deja abierta esta posibilidad de participación en esta actividad propia de la soberanía, que es la jurisdicción, y que la ejercen funcionarios que no son electos por la ciudadanía. De manera que la participación ciudadana no solo creo que modifica nuestra democracia, sino que lleva a la sociedad también la función jurisdiccional, a que participe la sociedad, lo que indudablemente contribuye al prestigio, ¿no es cierto?, a la consideración de los tribunales por la ciudadanía. Indudablemente que debería ser un elemento que contribuye a esa cuestión. Después están los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad, que en general, en esta parte de los sistemas judiciales de la propuesta constitucional, están poco desarrollados porque tienen que ver con
los sistemas jurídicos indígenas, por ejemplo, en cuanto la Constitución no los define, sino que solo obliga a reconocerlo. De manera que ahí hay cuestiones que vamos a tener que aprender, que vamos a tener que explicar, y desde las mismas facultades de Derecho vamos a tener mucho trabajo. El artículo 824, número 1, lo anoté por esta cuestión de que las personas que ejercen jurisdicción en órganos unipersonales o colegiados se denominan juezas o jueces, y dice luego, no existirá jerarquía entre quienes ejercen. De manera de que todos los jueces y juezas van a tener la misma jerarquía, estén en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones o en los tribunales de instancia, porque solo se desempeña se diferencian por la función que desempeñan. Esto es indudablemente una cuestión que, a mi modo de ver, tiene una tremenda potencia cuanto a modificar lo que yo planteaba al comienzo, la estructuración corporativa del Poder Judicial, especialmente la carrera judicial, esencialmente, los sistemas de incentivos, los sistemas de promoción, los sistemas de nombramiento, van a tener que, de alguna manera, una manera muy clara, creo yo, iniciarse lo que hay hoy día. Me parece que esta norma tiene una tremenda importancia. Respecto de la Corte Suprema, se señala que tiene como función velar por la correcta aplicación del derecho y uniformar su interpretación. Lo que se ha planteado actualmente a la doctrina, que la Corte no debería tener otra función, la Corte Suprema, sino que es la función de casación. Porque en alguna época a la Corte se le fueron asignando otras funciones que le hacían generar una especie de tribunal de segunda instancia. Hoy día todavía tiene alguna función. El recurso de queja fue totalmente modificado para evitar que la Corte pueda modificar resoluciones judiciales. Pero esta apertura, así como las demás atribuciones que establezca la Constitución y la ley, a mí me da la impresión de que es un boquete que podría ampliarse mucho en el. Hay una cuestión que tiene que ver con la Corte, que también lo quiero citar ahora, es que la presidencia de la Corte se amplía a 4 años y se prohíbe al presidente integrar sala en la Corte. Eso a mí me parece, como quiero verlo a continuación, como un germen de una autoridad ejecutiva que a lo mejor es necesaria para algunas cuestiones que creo que deberíamos mejorar respecto del Consejo de la Justicia. Y ahí voy al Consejo. Como decía, como ya se relató y se dijo al comienzo, su finalidad es fortalecer la independencia judicial. La gran declaración, ¿no es cierto? La independencia, como ustedes saben, es interna y externa. Era que hay una gran tarea. Y luego está encargada de los nombramientos, gobierno, gestión, formación, disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. Esto después está totalmente desglosado y establecido cuando se listan, ¿no es cierto?, las atribuciones de este Consejo. Respecto a la integración, en alguna medida las declaraciones y las propuestas de la Asociación Nacional de Magistrados, y como también los estudios del CEJA, muestran que debería tener este Consejo en su integración mayoría de jueces. Hoy día va a tener 8 jueces elegidos democráticamente y va a tener 2 funcionarios o profesionales del Ministerio Público, del Poder Judicial, también elegidos por sus pares. De manera que de los 17 hay 10 integrantes del Poder Judicial hoy día. Hay 2 representantes del pueblo originario y 5 elegidos por el Congreso de Diputadas y Diputados y en conjunto con la Cámara. El tema, yo creo que de alguna manera esto
tiene un consenso respecto a la formación de estos consejos de la justicia. Como todos sabemos, se han establecido en muchos países y con mejor o menor suerte. Una de las principales objeciones es la politización, como ocurrió en algunos de ellos. Aquí a mí me parece adecuado que solo existan 5 miembros de los 17 elegidos por el Poder Legislativo conjunto y que vienen a incorporar al Poder Judicial, si queremos llamarlo hoy día así, pero luego al sistema de justicia, a la ciudadanía. La ciudadanía a la soberanía nacional a través de la actividad de la ciudadanía en cuanto elige representantes al Poder Legislativo, y ellos son entonces los que van a colocar personas que representen a la ciudadanía, lo que le da indudablemente al Poder Judicial un carácter mucho, democrático, en el sentido que participa la ciudadanía en la gestión y en la dirección. Eso en cuanto a la integración. Ahora, respecto a la capacidad ejecutiva, a mí me parece que las funciones que tiene de gobierno y administración que tiene este Consejo, no solo de gobierno, cuando nombra a todos los miembros del Poder Judicial, participa en su evaluación, participa, ¿cierto?, en la promoción, sino que también participa en el manejo del presupuesto, la administración de edificios locales, medios para el funcionamiento de la jurisdicción. Al parecer, es muy difícil que un órgano colegiado cumpla esta función si no tiene una dirección o una secretaría ejecutiva, ¿cierto?, que sea capaz de, valga la redundancia, ejecutar, accionar. Y en ese contexto, la presidencia del Consejo, hay una propuesta de los estudios del CEJA, del Centro de Estudio de la Justicia para América Latina, que han resumido estos autores, Juan Guillermo Vargas, Weiterman, Duste, Riego, en el sentido de no darle a la Corte Suprema una participación en el Consejo, sino que al presidente de la Corte. Que tendría 2 ventajas. Una, primero, es que integra al Poder Judicial tradicional, porque siempre ha habido una pugna entre, ¿no es cierto?, la facultad de la Corte Suprema de Gobierno Judicial, y nunca se ha logrado que deje a la Corte Suprema tener esas facultades, por razones políticas, indudablemente, consenso o no consenso político, pero aquí se podría lograr una situación intermedia, más bien de consenso, en que este presidente tiene una duración de 4 años conforme a la propuesta y que no integra sala, o sea, no ejerce jurídico, pueda transformarse en una especie de presidente del Consejo, un presidente ejecutivo, y que entonces haga mucho más eficaz la. Y por último, con esto quiero terminar, desde el punto de vista de la descentralización. Bien, la propuesta constitucional avanza mucho más de lo que hoy día hay en descentralización. Hoy día hemos logrado elegir al gobernador, se le han transferido competencias al gobernador, estamos instalando un gobierno regional, no solo un administrador regional como era el intendente. El Consejo Regional ya está elegido desde hace más tiempo, de manera que tenemos un gobierno regional encargado de gobernar la región en muchas más áreas en el futuro, en la medida que se transfieran más competencias, y es el que va a estar encargado de, por ejemplo, la infraestructura de los tribunales de la región, del funcionamiento de los tribunales de la región, porque van a ser parte de su tarea de gobierno. Entonces, ¿por qué vamos a tener solo un consejo de la justicia para todo el país? ¿Por qué no podríamos tener consejos regionales?
descentralizado. Si bien hay en el Consejo hay una norma que dice que actuará desconcentradamente, no es lo mismo, porque si hay un gobierno regional con recursos económicos, con facultades y competencias para resolver los problemas regionales, debería haber un órgano también que tenga que ver con el Poder Judicial de la región, que converse con este órgano y resuelva los problemas que son de la región. De manera que aquí yo creo que deberíamos instar por una descentralización de este Consejo hacia las regiones del país. Eso es lo que yo quería plantearle, de acuerdo a mi experiencia. Muchas gracias y quedo atento a consultas que puedan haber. Muchas gracias, don Mario, por su exposición. Queremos recordarles que esta actividad académica se está transmitiendo a través del canal judicial en www.poderjudicialtv.cl. Y a continuación vamos a dar paso entonces a la exposición del profesor Rodrigo Pérez Licicic, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama desde 1998. Es egresado de la Universidad de la República y ha ejercido los cargos de profesor asistente, director del Departamento de Derecho Público, decano y secretario general de la Universidad de Atacama. Es autor de numerosos artículos relacionados con historia, derechos fundamentales y derecho constitucional. Profesor, su tiempo. Buenas tardes a todos los presentes. Agradecido de su presentación, don Cristian. Muy contento de no solamente ver que estoy acompañado de nuestro querido y muy estimado exdecano Mario Maturana Claro, ex rector de la universidad, sino que también de una buena amiga como fue y ha sido, y creo que podría ser para el resto de la vida también, la doctora Yanira Zúñiga, que ha destacado muchísimo con numerosos escritos y artículos vinculados al derecho internacional de los derechos humanos y particularmente la relevancia de la perspectiva de género. Y agradecer, por cierto, a nuestra ministra presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, doña Marcela Araya. Muchas gracias por la organización de este evento. Bueno, yo me preguntaba, ¿qué debemos comentar? Y la verdad es que podríamos comentarlo todo, una semana entera, no solamente sobre el sistema de justicia propuesto en el producto de la Convención Constitucional, sino que todo el texto constitucional. Yo quisiera articular algunas ideas que son aparentemente pocas, pero nos vamos a dar cuenta que hay mucho que reflexionar. En primer lugar, una cuestión vinculada con los tópicos propios de las perspectivas académicas, no tengo ninguna duda, académica, de qué es esto del capítulo 9 de la propuesta de nueva Constitución. Y este capítulo 9, basta analizar el primer capítulo, el 1, principios generales, para advertir que está en perfecta sintonía o en perfecta conexión con los propósitos, los nuevos principios, los derechos, nuevos objetos de estudio como son el medio ambiente, la naturaleza, las potestades de un sinnúmero de nuevas autoridades que están vinculados de una u otra manera a nuevos derechos y a nuevos tratamientos de entes como la naturaleza o bien el medio ambiente, una nueva institucionalidad. Todo esto está estrechamente relacionado con este nuevo sistema de justicia, estos sistemas de justicia
este sistema nacional de justicia. Bueno, todo ello para una persona como yo y para cualquier académico de derecho constitucional, le sintoniza a uno con una cuestión típica, propia de nuestra disciplina, que es preguntarse, bueno, ¿qué tipo de constitucionalismo es el que estamos viviendo hoy en día? Y hoy estamos viviendo en Chile nada más y nada menos que lo que se conoce desde hace un tiempo atrás, ¿ya? Como constitucionalismo crítico, que parte en la década de los años 50, 60, con destacadas movilizaciones, no solo, principalmente estudiantiles, que se levantan y se erigen, protestan contra ciertos comportamientos o conductas de los estados, más bien en el seno de esta polaridad que se vivió en todo el mundo, tal vez algún resabio de aquello hoy día mismo, entre la cultura de la justicia occidental y la cultura de la justicia del este. ¿Mm? Y digo justicia, no, para no referirme a la naturaleza política de tales discursos de uno y otro sector que polarizaron el mundo entero. El constitucionalismo crítico se fragua en esos años, en esas décadas. Se fragua un interés por la defensa del medio ambiente, que nosotros en el Cono Sur, y muy particularmente en la cultura constitucional chilena, hemos recepcionado esto como derechos de tercera o cuarta generación. El profe Eduardo Rabosi, que en paz descansa, de la Universidad de Buenos Aires, nos enseñó a mí y a Yanira que este tipo de distinciones de derechos de primera, segunda, cuarta generación no es más que un pretexto para no abordar un fenómeno concreto, específico, que es la mayor deliberación política que la ciudadanía tiene respecto de principios que tradicionalmente fueron considerados como valores, principios. Es decir, la ciencia jurídica tiene un antes y un después. El después surge, como nos consta a muchos de nosotros, con el término de la Segunda Guerra Mundial. Ahí surge, no solamente se consolida el Estado liberal de derecho o el Estado social y democrático de derecho, también se consolida una cultura de los derechos fundamentales. Una cultura en muchos teóricos de la ciencia jurídica que dieron lugar a lo que conocemos hoy en día, y desde hace varias décadas, como teoría de la argumentación jurídica, donde el órgano, bueno, el sujeto muy relevante, que algo insinuara en su exposición la doctora Zúñiga, está en manos de los jueces. Y es este aspecto, este rasgo, que invita a la judicatura chilena, no quiero decir que se va a iniciar una cultura de mayor vinculación de los magistrados para con el derecho internacional de los derechos humanos. Ese paso ya lo dimos como país. El tema es que ahora está transversalizado a todo tipo de judicatura. La judicatura administrativa, la judicatura ambiental, la judicatura, bueno, cuando digo administrativa, basta con leer entre la 40ª y la 49ª disposición transitoria cómo se va a unificar los actuales tributarios, actuales tribunales o jueces de aduanas, de libre competencia, judicatura del Tribunal de Cuentas,
que es un órgano que está presente hoy en día en la Contraloría General de la República, el Juicio de Cuentas, entre otros. Entonces, es una cultura que está transversalizando y que buenamente, creo yo, ha sido un aporte novedoso del ejercicio del poder constituyente, el haber dejado de hablar y de emplear la expresión poder judicial. Y ha llamado a esto Sistema Nacional de Justicia o los sistemas de justicia, haciéndoles transversal a todos ellos los mismos principios y los mismos conceptos. El valor, el principio de unidad jurisdiccional viene a significar ahora esto. Entonces, hemos abandonado desde fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, lo que en su momento un gran teórico del derecho constitucional decimonónico, Benjamin Constant, que al momento de la Revolución Francesa era un joven estudiante de leyes y de ciencias jurídicas y políticas, su obra se desarrolla ricamente en las primeras 2 décadas del siglo XIX en Francia. Y ya detectaba él las advertencias que debíamos tener respecto de un conjunto de órganos encargados de la función estatal jurisdiccional, poner los acentos, advertir, ¿eh? No digo desconfiar, porque esa es una palabra que no usa Benjamin Constant en sus textos, pero sí se hace eco del peligro que puede significar la judicatura. Como insinuó nuestra colega acá presente, les juges sont les paroles de la loi. Los jueces hablan las palabras de la ley. Y eso exige de una u otra manera cierto recelo por preservar el principio de reserva o de soberanía del legislador. Paradigma que gracias al constitucionalismo o al concepto de justicia constitucional, el juez constitucional desarrolla desde 1920 hasta la fecha en la tradición europeo-continental el control de los contenidos materiales proclamados por el propio legislador. Y esto, felizmente, desde la Segunda Guerra Mundial, agrega o invita a los jueces a pronunciarse respecto de cuestiones vinculadas con los principios y los valores. No quiero hacer referencia extensa a la ciencia jurídica del derecho positivo, especialmente el metodológico, que tiene un legítimo afán de resguardar los nichos de norma jurídica y norma social, norma moral, norma política, en compartimentos distintos, debidamente separados. Hoy en día, lo que les enunciara como teoría de la argumentación es nada más y nada menos que la necesidad que ve la ciencia jurídica contemporánea no de mezclar valores y derechos o derecho. Los derechos son valores, sin duda alguna, pero se expresan y se legislan acerca de ellos bajo el revestimiento de la racionalidad jurídica. Porque ese lenguaje, el gran aporte de la teoría jurídica, y yo me atrevo a decir antes que esto, la teoría analítica del derecho, de la cual debe necesariamente una teoría de argumentación jurídica, es el contacto necesario entre valores y derecho. Y de una u otra manera, el gran protagonista de esa función son los jueces.
son los jueces. ¿Qué estoy insinuando a fin de cuentas? Que este constitucionalismo crítico que empapa al poder constituyente que se ha ejercido y ha entregado a la ciudadanía la posibilidad de pronunciarse próximamente a favor o rechazando esta propuesta de nueva constitución, los jueces tienen un campo y un océano maravilloso de incorporar el razonamiento jurídico estrechamente vinculado con lo que ahora resultan materias que tan novedosas, no solamente cuestiones tan importantes como ha detectado los movimientos sociales. Estoy pensando básicamente desde la teoría del feminismo, que ha permitido hacer tambalear las patas de esta mesa que conocimos toda la vida como teoría política clásica. Y ha hecho tambalear en consecuencia a grandes pensadores, filósofos políticos. Estoy pensando en Bruce Ackerman, muy especialmente en Habermas, y sus diálogos que uno nota el roce con Nancy Fraser y tantas otras grandes teóricas de la teoría feminista. Este constitucionalismo crítico, en consecuencia, ha de ser, y lo viene siendo desde hace tiempo atrás, un motor de estímulo para el ejercicio de una función jurisdiccional cuando deba decidir cuestiones o con perspectiva de género o con la perspectiva de la interseccionalidad, que esta última resulta de una generosidad de los análisis, una deliciosa manera de percibir los fenómenos de la desigualdad, que son múltiples. Interseccional, porque permite identificar las numerosas identidades en que los seres humanos, no solamente las mujeres, cualquier persona se encuentra depende del punto de vista, en posiciones de identidad múltiples. Por nuestras interacciones magistradas, uno logra comprender que el Poder Judicial chileno necesita de preservar y de incorporar esta interseccionalidad. Y me refiero a algo tan simple, tan sencillo como, por ejemplo, de qué manera nuestras juezas en nuestro país ejercen los derechos de pre y postnatal, o los derechos que están felizmente señalados en la propuesta de nueva constitución, los derechos de cuidados. Una mujer es trabajadora, es jueza, es madre cuidadora. Entonces, son todos estos factores que la decisión judicial el día de mañana debe tener muy presente. Entre las notas que yo había seleccionado, este constitucionalismo crítico surge básicamente de las perspectivas que los movimientos sociales en general, y muy en particular el feminismo, ha permitido abrir campos de reflexión que estoy seguro en Chile son novedosos, pero en estricto rigor la teoría feminista, que tiene varias décadas presente en Chile, estoy pensando en el MEMT, en la década de los años 40, Elena Caffarena entre sus grandes personalidades, entre otras, pero la teoría feminista comenzó a florecer desde dentro de la primera década del siglo XXI en Chile. Específicamente
con la resonancia que irradia a países como el nuestro las convenciones internacionales del año 2001, en la que se comienza a hablar ya en el resto del mundo, un discurso que llegó a Chile tardíamente, sobre la interseccionalidad. Estoy pensando en el nombre de Kimberly Crenshaw, Crenshaw, que en ese tiempo ya identifica unos conceptos básicos, pero fundamentales y muy influyentes, de cómo se logra fraguar o identificar las identidades en que una mujer, y por conexión, muchas otras singularidades, como los pertenecientes a etnias, lo racial, lo racial en la cultura o en las mujeres afroamericanas o afrodescendientes en cualquier país, tienen experiencias muy distintas de la mujer tradicionalmente identificada como blanca. Y eso es un aporte muy, muy grande para el constitucionalismo contemporáneo. Christodoulidis, que ha sido recientemente traducido por la editorial Tirant-Leblanc, este gran jurista de origen anglosajón, bueno, de origen griego, pero radicado en la cultura jurídica inglesa, tiene una propuesta sobre este nuevo constitucionalismo, que es la reflexión que en la década de los años 60 y 70 logran fraguar norteamericanos y posteriormente latinoamericanos con las perspectivas de los estudios críticos del derecho, los famosos Critical Legal Studies, o bien en la cultura hispanoparlante, un destacado académico en España como es la figura de Carlos de Cabo Martín, que también se ha hecho eco de las nuevas perspectivas críticas que han enriquecido el derecho constitucional contemporáneo, con lo que él mismo llama el constitucionalismo crítico. Christodoulidis y Carlos de Cabo Martín son excelentes ejemplos para quienes quieran profundizar en estos nuevos tópicos. La perspectiva de género, la cuestión ambiental, la justicia social, tienen una amplia resonancia en el derecho constitucional crítico, que necesariamente no puede permanecer bajo las categorías tradicionales de justicia formal. Es interesante cómo en el texto no se habla de igualdad ante la ley, se habla de igualdad sustantiva, y lo que ha expresado la colega Yanira Zúñiga Añasco es relevante y es un buen síntoma de cómo este concepto que es el de la igualdad sustantiva no puede prescindir también de la igualdad formal, la igualdad ante la ley. Pero antes que, o junto con preservar este principio de igualdad tradicionalmente conocido, los nuevos principios de perspectiva de género, los principios de cooperación, de colaboración, de interseccionalidad, deben atender lo que en la experiencia y la reflexión de un teórico de la democracia francés como es el gran amigo, digo amigo porque es un autor que me ha acompañado en muchas lecturas, Pierre Rosanvallon, ha denominado en este opúsculo que él dedica para darle sentido y explicar y justificar la asonada, mal llamado en Chile estallido social, la revuelta social que generó en Francia, en todas las grandes ciudades de ese país, entre el año 2008 y el año 2009. Rosanvallon nos invita
en un opúsculo muy interesante que se llama El Parlamento de los Invisibles. Es el Parlamento de los ciudadanos, de las personas que no tienen poder, y que se refiere a la crisis de la representación política de nuestras autoridades, todas ellas. Y cuando dice autoridades, habla más bien de lo que él llama la clase dirigente, que puede ser pública o estatal, o puede ser la clase dirigente del sector privado o particular. En tanto cuanto su indiferencia y los rasgos de arrogancia con la que han operado han generado y ha permitido que germinen estas conductas de sentirse mal representados. Pierre Rosanvallon señala y emplea una idea bien interesante, que es: las personas necesitamos que las autoridades expliquen nuestras vidas, que se dé cuenta de ellas. Y una perspectiva de esta naturaleza en la generación de políticas públicas más conectadas con la realidad social. No estamos hablando de socialismo, estamos hablando de nuevas formas de percibir la realidad de todos aquellos que son y terminan siendo, al fin y al cabo, destinatarios del ejercicio del poder. Y una perspectiva de ese poder es destinatarios del derecho que se crea. Por último, ¿de qué quiere hablar Rosanvallon? Que necesitamos iniciar una época de convivencia política donde destaquen las singularidades, la individualización de las singularidades de cada uno de nosotros. Espero haber cumplido con los tiempos, señor moderador, y quedo abierto a las preguntas que la audiencia, esta tremenda audiencia, nos honra con su escucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por su... Perdón, muchas gracias a usted, profesor, por su exposición. Vamos a dar entonces inicio a la lectura de algunas preguntas que nos han llegado por diversos medios. Vamos a leer una que nos llegó al chat, que dice de Edgardo para todos. Dice: en relación con la norma o de la norma que establece los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Deseo consultar si para el juzgamiento en concreto, la jueza o el juez, a fin de dar contenido a la justificación de la decisión en el caso concreto, debe alterar o no la carga probatoria o modificar el estándar probatorio. Queda abierta para que quienes deseen contestarla lo puedan hacer. Tal vez podríamos partir por doña Yanira. Yo creo que esa pregunta es más para doña Marcela, pero yo voy a intentar decir algo al respecto. Para quienes desconocen, la presidenta de la Corte de Apelaciones es una experta en género y también en derecho probatorio. Todo en derecho probatorio. Así que, presidenta, tal vez usted quisiera responder la pregunta. ¿No? Yo lo que diría es que la pregunta parece entender que hay solo un estándar probatorio, y entonces yo partiría por decir lo que decimos habitualmente en el derecho, ¿no? Hay que distinguir, porque hay áreas donde la discusión puede ser más abierta y podría uno, por razones constitucionales, y por aplicación del estándar de convencionalidad, entrar sin mucha, creo, discusión a una alteración de la manera en que hemos entendido la carga probatoria para ciertos asuntos en Chile. Por ejemplo, yo creo que la carga probatoria en materia de discusión constitucional respecto de la discriminación está mal concebida, ¿no? Que es la idea de que quien denuncia haber sido discriminado tiene que probar que ha sido discriminado. ¿Y eso por qué lo puedo decir? Porque en el derecho comparado
hay normalmente inversión en esta materia. Y en el caso chileno, la consecuencia lógica de la introducción de categorías sospechosas sería invertir esa carga. Es decir, que al contrario, la carga de justificación y prueba la tenga quien ha hecho una diferenciación perjudicial para un grupo que es concebido como grupo protegido y por lo tanto beneficiado por la protección de estas categorías sospechosas. Yo creo que todo eso, que no sé si le llamaría inversión de la carga de la prueba, porque creo que hay una reconstrucción dogmática de esa carga para los asuntos no penales, que sería fácil de hacer con nuestras reglas disponibles, solo densificando nuestro acercamiento, llamémosle doctrinal, a la materia, ¿no? Y no haciendo estas como especie de traslación tan sencilla de unas reglas civiles a todos los dominios posibles de discusión no penal. Donde el asunto se vuelve más complicado en la discusión, yo entiendo, es la discusión de las cargas y del estándar probatorio en materia penal, por la distribución de los riesgos entre condenar y absolver. Pero aún así yo diría, y aquí también sigo un poco a Marcela, ¿no? Aún así hay todo un espacio previo antes de la discusión de dónde ponemos el estándar, ¿no? Que es la discusión de qué tanto, cuando determinamos los hechos a probar, ya tenemos una visión estereotipada de lo que tenemos que probar, es decir, de la relevancia de ciertos hechos y de cómo los interpretamos. Por ejemplo, la discusión sobre legítima defensa y la dificultad que han tenido las mujeres que matan en contexto de BIF es un buen ejemplo que antes de la discusión, que en este caso sería el estándar para absolver, ¿no? Que es, entiendo, más bajo que el estándar para condenar, pero antes siquiera de esa discusión debiéramos preguntarnos qué le estamos pidiendo a las mujeres acreditar. Y le estamos pidiendo habitualmente cosas que no son parte de las dinámicas habituales de violencia de género. Por ejemplo, que salgan de sus casas antes, que puedan repeler la agresión de el varón que las ha agredido constantemente con una fuerza que habitualmente físicamente no tienen y con una disposición de ánimo que también no tienen porque han estado en contextos de violencia. Es decir, mucho antes de llegar siquiera a esas discusiones, podríamos tener otras discusiones que no rompen con la lógica garantista, y yo entiendo que esa es la preocupación de la pregunta y la comparto, por supuesto, que es el garantismo como un pilar del sistema penal, pero yo creo que no hay que reducir la discusión del aporte de la perspectiva de género al derecho probatorio o a otras áreas del derecho simplemente a la cuestión de en la inversión o no de la carga probatoria, ni mucho menos la identificación de esa inversión o no como una alteración del principio de inocencia. Y sigo, bueno, y recomiendo también los textos que son muy eliminadoras de la ministra Araya en esta materia. Muchas gracias, profesora. Tengo una pregunta para don Mario Maturana. Nos dice, ¿qué medidas debería adoptarse para prevenir la politización en el nombramiento de jueces y juezas en el diseño propuesto? Bueno, en primer lugar, yo creo que eliminar en cualquier actividad humana las ideas preconcebidas o la politización, entre comillas, es una cuestión que no se puede lograr absolutamente. Todas las personas tenemos ideas políticas, aunque no las expresemos, aunque no actuemos en política. A mí me parece que una buena medida es el hecho de que el Consejo de la Justicia, que es este órgano que va a desarrollar el gobierno y la administración de los dos sistemas, del sistema judicial nacional, tiene una adecuada miembros de generación política. Yo creo que la adecuación de esa, si fueran la mayoría de generación política, indudablemente que habría más posibilidad de intervención política o orientación política en las decisiones que tome ese consejo. Yo creo que la que tiene 5 de 17 es adecuada, me parece.
Gracias, don Mario. Una pregunta que no va dirigida a ninguno de los expositores en particular, me parece que tampoco se abordó el tema en profundidad. Dice, me gustaría saber, Paulina Cabrera, de Paiguano, de la región de Coquimbo, nos pregunta, me gustaría saber la opinión acerca de la inclusión de las autoridades indígenas en el ejercicio de la jurisdicción. Tal vez el profesor Pérez nos podría ayudar con esa respuesta. Gracias, Cristian. Sí, la verdad es que la Constitución tiene una norma expresa. Las autoridades indígenas se desean que tengan el nivel de formación jurídica también. Y esto tendrá que ser evaluado desde la perspectiva del pluralismo jurídico que puede significar. Los sistemas de justicia tienen que ser compatibles entre todos. La defensa, hay una norma expresa en la que cualquiera sea la autoridad que ejerza la jurisdicción y los tribunales o las autoridades jurisdiccionales de pueblos originarios o de naciones indígenas, como dice el texto, deben respetar un canon básico mínimo, que es, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos, los derechos que están consagrados en los instrumentos internacionales en los que Chile es parte hoy en día. Curiosamente que el lenguaje del constituyente que propone el texto no habla de tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Da por sentado que es una fórmula del lenguaje bien interesante de decir instrumentos de los que Chile es parte. Bueno, ese canon, que está consagrado en algunos de los artículos entre el 307 y el 349, resulta exigible a cualquier autoridad que ejerza jurisdicción. Entonces, vamos a ver, observaremos, creo yo, cómo tendrá que ponderarse, apreciarse jurídicamente, tal vez decisiones que están más bien vinculadas con las costumbres locales o regionales de determinado territorio autónomo indígena. Y eso va a ser un factor de novedad y de riqueza para el debate entre los juristas. Es lo que yo podría señalar a este respecto. Sí. Yo no sé si alguien quiere, alguno de los panelistas desea también, don Mario, por favor. Sí, yo quería complementar a lo que dice Rodrigo, y que lo había dicho yo en mi primera parte, es que el texto, la propuesta, no define los sistemas jurídicos de los pueblos originarios y en consecuencia tampoco a las autoridades, sino que la obligación es la que está en el 309, el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de sus derechos y la libre determinación coexisten, coordinados en el plano de igualdad con el sistema nacional de justicia. O sea, los reconoce. Determinar cuáles son va a ser una tarea posterior, en caso que se apruebe la Constitución. Y el número 2 de ese artículo dice que la ley, que aquí lo dice ya con toda claridad, determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. O sea, está solo mencionado, reconocido, pero no está desarrollado en el texto, de manera que va a ser la ley la que va a tener que desarrollar todo esto, las relaciones con las autoridades indígenas de estos sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas. Eso quería agregar. Gracias, don Mario. Tengo una pregunta para la profesora Yanira Zúñiga. Dice, ¿qué respondería a aquellos que predican que no es necesaria la política de género porque los jueces y juezas la aplican, o la perspectiva de género más bien, porque los jueces y las juezas la aplican actualmente?
yo entiendo que la condición que está implícita en esa pregunta es la idea de que la política de género sea obligatoria, ¿no? Que no sería necesario porque ya habría una cultura en ese sentido. Y yo creo que el estado actual del sistema chileno y en general en el mundo, porque esto no es un problema local, demuestra avances muy importantes. Algunos de ellos son claramente el impulso de algunas políticas de los propios sistemas de justicia, especialmente promovidas por sus gobiernos judiciales. En este caso la Corte Suprema ha tenido también una política activa, y yo diría que en especial la ministra Muñoz, ¿no? En el desarrollo y afianzamiento del trabajo de la Secretaría Técnica de Igualdad y No Discriminación del Poder Judicial. Pero reconociendo esos avances en el estado actual de cosas, es posible notar también que hay un abordaje dispar, ¿no? Es cierto que hay fallos que se incorporan y que hacen un desarrollo bien interesante de perspectiva de género, y cada vez esos fallos son mayores, y de hecho la misma Secretaría los está mostrando, los está premiando, y eso puede producir un efecto de multiplicación, pero al mismo tiempo uno se encuentra con fallos, prácticas, etcétera, que están en las antípodas de esa comprensión. Y hay razones normativas, ¿no? Y por eso a mí me parece un poco sorprendente esa discusión. Hay razones normativas que obligan al Estado de Chile a garantizar previsibilidad de la aplicación de esa perspectiva de género, ¿no? Y entonces no puede ser, creo yo, satisfactorio decir, aunque fueran bastantes, no los he cuantificado, pero sospecho que tampoco llegan a ser muchos, sino que siguen siendo casos aislados dentro del sistema. Y lo que debe aspirar todo sistema jurídico es a garantizar estándares adecuados en el entendido precisamente de que son los estándares que por distintas razones están justificados, acceso igualitario a la justicia, imparcialidad, entre otras, que vienen del sistema de derechos humanos, y que los sistemas jurídicos no han garantizado tradicionalmente en cuotas suficientes. Así que yo diría que es sorprendente además desde dónde se produce la discusión, porque que discutamos esto entre juristas, donde nuestra primera opción suele ser imponer normas en lugar de dejar que la cultura actúe, a mí me resulta un poco sorprendente también por eso. A lo mejor se me está escapando algo de esa discusión, pero me resulta rara la objeción, sobre todo en este ámbito de análisis y de práctica. Gracias, profesora. Estamos llegando ya al término del seminario. Se nos ha agotado el tiempo prácticamente. Tenemos una última pregunta. Lamento no poder dar espacio a todas las consultas, porque lamentablemente son muchas y algunas están relacionadas. Entonces, de alguna manera creo que tangencialmente probablemente se tocó ese tópico. Pero hay una pregunta que yo quiero si es posible, que se genere una especie de debate, una conversación entre los panelistas. Y dice, don Gustavo Campos la fórmula, dice: ¿por qué razón el Poder Judicial en la propuesta constitucional deja de ser un poder del Estado? Lo anterior, ¿en qué sentido se opone a esta propuesta? ¿El Poder Judicial es actualmente un poder? ¿Lo dejará de ser en la próxima, en la propuesta que se está por votar en septiembre? Abrimos el debate, estimados panelistas, profesores. Yo me atrevo, Cristiana, a intentar responder esto. La verdad es que nuestro Poder Judicial, y tenemos que centrarnos en la realidad nacional, históricamente fue maltratadísimo, no maltratado, muy maltratado desde
y bajo la vigencia de la Constitución de 1833. La Constitución del 33 apenas se inicia su vigencia en mayo de dicho año. 3 meses después estaba siendo, como dijo en algún momento Jorge Uneus, violada permanentemente. Más aún con la connivencia del Parlamento, que autorizaba al presidente de la República a hacer y deshacer. Entonces, la judicatura chilena sabe muy bien, y en esto los grandes comentaristas de la Constitución del 33, como Jorge Uneus, supieron rescatar el valor y el coraje de muchos jueces que eran removidos a discrecionalidad del presidente de la República, o eran afectados en el territorio jurisdiccional donde estaban acostumbrados a ejercer sus funciones, única y exclusivamente por algún interés de tipo político seguramente, o haciendo favores a algún sector de influencia en el Estado. Y esa es la razón por la cual la Constitución del 25, primera vez que inicia la expresión poder judicial. Recuerden ustedes que la Constitución del 33 le llamó al capítulo que versa sobre la función jurisdiccional, la llamó Administración de Justicia. Y fue la Constitución del 25 que, sin duda alguna, Alessandri Palma, muy influenciado por la tradición francesa de derecho público, decidió y propuso llamar a los miembros, los órganos que ejercían funciones jurisdiccionales, llamarles poder judicial. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa distinta es preguntarse, bueno, ¿cómo el Poder Judicial se ha comportado frente al resto de los poderes? Y yo creo que aquí hay una percepción distinta. La excelentísima Corte Suprema, con las facultades de superintendencia directiva correccional y económica, no siempre ha estado en su ejercicio vinculada en sentido estricto a la legalidad. Buena parte de sus comportamientos en política bajo los últimos años de vigencia de la Constitución del 25 pueden ser objeto de cuestionamientos bastante grandes. La historia así lo dice o lo ha establecido. Otro tanto ha ocurrido en todo el periodo del gobierno de facto que tuvimos durante 17 años. Entonces, yo creo que el Poder Judicial en Chile, desde el restablecimiento del régimen democrático, ha hecho grandes esfuerzos de sensibilizarse, no solamente con una perspectiva de derechos humanos en el ejercicio de su función, que felizmente estoy pensando en la reforma al proceso penal que operó desde el año 97 con la creación de órganos tan importantes como el Ministerio Público y su puesta en marcha desde el año 2000. La Corte Suprema es, hasta el día de hoy, en virtud del 373 letra A, el órgano que está habilitado para resolver un recurso de nulidad a la luz nada más y nada menos de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Pero junto con este órgano, muchos otros órganos de instancias inferiores, como la judicatura laboral, o como la ley Zamudio, que habilitó al juez de letras en lo civil pronunciarse sobre temas de discriminación. Y el caso de los jueces del trabajo, mediante la tutela de protección de los derechos de los trabajadores, conocer materias de derecho constitucional y específicamente de derechos humanos.
Todo esto permitió el régimen democrático lentamente, poco a poco, vincular al juez con estos tópicos, ¿ah?, que dice relación con la defensa y protección de los derechos humanos, no solamente la acción de protección, que tradicionalmente y el amparo de la libertad permitieron dar origen a esta mayor vinculación de los magistrados con el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente el catálogo de derechos que la Constitución consagra. Gracias, don Rodrigo. Don Mario también me parece que quería hacer un comentario. Sí, yo quería hacer un comentario más bien más práctico, como no tan profundo históricamente como hace Rodrigo, no sé, toda esa historia. Yo creo que el Poder Judicial ha sido, es decir, ha ejercido como un poder del Estado hasta hoy día, yo creo que por dos razones. Porque primero, efectivamente es un poder, en tanto el gobierno tiene una autonomía como los demás poderes y el gobierno lo ejerce un órgano superior interno que es la Corte Suprema. De manera de que eso es una realidad. Si bien desde el punto de vista teórico podríamos decir que los poderes son aquellos elegidos directamente por la ciudadanía, el Poder Judicial no lo es, pero ha actuado así. Pero por otro lado, yo creo que también ha actuado como una figura de defensa corporativa, no defensa, sino de relación corporativa con los demás poderes del Estado, en la medida en que sus autoridades están al mismo nivel que las autoridades de los otros poderes, de la Corte Suprema, la Corte, el presidente y el Congreso. De manera que eso ha actuado así. Pero lo que ocurre ahora es que si el gobierno de ese poder se saca un órgano distinto, órgano de autonomía constitucional, ¿no es cierto?, que ya no es la cabeza, no es la Corte Suprema, y que está integrado además por miembros de otros, elegidos por lo menos por otros órganos del Estado, pasa a transformarse en otra cosa. De manera de que, por eso que la propuesta habla de sistemas judiciales. Este sería el sistema judicial, es el sistema nacional, porque la Corte Suprema es segunda instancia, de acuerdo a la propuesta de la jurisdicción indígena. O sea, va a mantener en el ámbito de la jurisdicción esa vinculación. Pero ya no es la cabeza de gobierno de los sistemas. En consecuencia, yo creo que si se sigue llamando poder, a mí personalmente no me afecta que siga llamándose poder, en tanto se resuelva el problema de la independencia interna a través de la instalación del Consejo de Justicia, que va a hacerse cargo del gobierno y administración de ese poder. A lo mejor uno de los cambios que podría hacerse es que siga llamándose poder, pero en esta situación, una situación absolutamente... yo creo que eso es lo que es mi opinión. Yo solo una última cosa muy, muy breve. Yo entiendo la discusión, esta es un ejemplo de una discusión simbólica, ¿no? Y hay muchas discusiones simbólicas. Creo que es un buen ejemplo de que no solo las discusiones simbólicas están puestas en las discusiones promovidas por las teorías de género o por otro tipo de teoría. Es decir, esta discusión simbólica sobre cómo nominamos algo es una discusión que más bien está en una esfera que se sale de esas coordenadas. Pero teniendo en cuenta eso, yo creo que desde el punto de vista práctico, un poco como el abordaje de don Mario, yo lo suscribo. Lo importante para definir si algo es un poder o no, en el supuesto que nos importe, es la capacidad de ese órgano de no estar sujeto a la ordenación por parte de otros órganos. Por lo tanto, desde el punto de vista funcional, la pregunta, más que cómo se llama, que uno podía conceder que pudiera ser importante para muchas personas, y yo no creo que no debiera armarse necesariamente un debate sobre esa cuestión, pero la pregunta relevante no es si algo se llama de cierta manera, sino cómo se puede comportar plausiblemente eso en la práctica.
Y entonces la innovación, tanto en gobierno como en una mejor garantía presupuestaria para la gestión, generan mejores posibilidades de que efectivamente, aunque suene raro, el sistema de justicia se empodere, aunque ya no se llame poder, ¿no? Entonces yo al menos no creo que sea decisiva, comprendo la discusión, pero no creo que en la práctica esa discusión tenga un reflejo en una especie de fragilización del sistema, sino más bien pareciera que, a lo que apunta el texto es a dar garantías en el otro sentido, por lo tanto no creo que se comprometa esa cuestión. Gracias, profesora. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Quiero dejar a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, la ministra Marcela Araya, para que nos entregue sus últimas palabras en esta actividad. Bueno, solo me resta agradecer a los profesores y a la profesora invitada. La pandemia trajo cosas brutales, muy trágicas, pero esto es una externalidad positiva, como dicen los economistas, nos permite tener en regiones como la nuestra, normalmente postergadas, seminarios y actividades académicas de alta calidad. Han sido las exposiciones, todas y cada una de ellas, muy ilustrativas, muy claras, contundentes, sólidas, así que yo me voy muy contenta, espero también haber contribuido democráticamente respecto de cada uno y cada una de aquellos que están en conexión, y nuevamente agradecerle a los locales, a Yanira también, que viene de otra región, le agradezco, solo quiero decirle que la admiración es mutua, así que eso, muchas gracias, y será para una próxima oportunidad, los comprometo, así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, presidenta. Gracias, estimados profesores. Hemos llegado al término definitivamente de la actividad. Agradecemos a todos y todas quienes se han conectado a través de el Zoom, de esta plataforma maravillosa para estas circunstancias, ¿cierto? Y también a través de el canal judicial, quienes han seguido las alternativas de este seminario. Hemos recibido numerosos comentarios, agradecimientos, saludos y muchas preguntas que no alcanzamos a contestar lamentablemente por tiempo. Pero queremos dejarlos invitados e invitadas para una próxima actividad que sin duda o probablemente la Corte de Apelaciones desarrollará en los próximos meses sobre esta u otras materias. Así es que solamente nos queda desearles que tengan una excelente jornada. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Cristian. Muy Adiós. bien. Adiós.